Prepárense para sumergirse en una conmovedora historia de resiliencia y renacimiento. En las calles de una Milán indiferente, Alesia, una joven embarazada y sin nada, se enfrenta al abismo de la desesperación. Pero un encuentro inesperado con Riccardo, un hombre marcado por el duelo y el éxito, cambiará para siempre el curso de sus vidas. Será el nacimiento de un pequeño milagro el que teja los hilos de un destino común, poniendo a prueba sus corazones y su fuerza en una historia donde el amor se revela como la verdadera medida de la riqueza. Si esta historia os ha emocionado, dejad un me gusta, suscribíos al canal para no perderos las próximas aventuras y decidnos en los comentarios desde dónde la estáis viendo. En el corazón palpitante de Madrid, entre los rascacielos relucientes del distrito financiero, donde el lujo se reflejaba en los escaparates brillantes y el estruendo de los coches de alta gama era una sinfonía constante de poder. Alejandra Blanco, de 24 años y un vientre que ocultaba una vida a 8 meses de gestación, se encontraba de rodillas, con lágrimas silenciosas surcando un rostro cansado y marcado. Había sido brutalmente expulsada de su apartamento, un acto de venganza mezquino por parte de su expareja, Diego, quien había cancelado el contrato de alquiler dejándola sin techo, sin familia a quien recurrir ni amigos que pudieran ofrecerle refugio, y con el trabajo perdido debido al embarazo avanzado, el mundo se le había venido abajo. Apretujaba en sus manos un mísero puñado de 7 euros, el último atisbo de esperanza en una realidad que se volvía cada minuto más oscura. Su única compañera era una maleta gastada, testigo muda de una vida que se desmoronaba. Se desplomó bajo la sombra efímera de un plátano centenario, el único refugio en ese desierto de cemento e indiferencia, y susurró una oración. No pedía caridad, no mendigaba piedad, sino que imploraba una oportunidad, una sola y pequeña brecha en el muro de desesperación que la rodeaba, una ocasión para demostrar su valía y construir un futuro para ella y para el bebé que llevaba en su vientre. Su llanto era un lamento ahogado, un grito mudo que se perdía en el estruendo de la metrópolis, y aún así, en ese momento de total vulnerabilidad, había una dignidad silenciosa que irradiaba de ella, una fuerza intrínseca que ni la miseria más negra podía sofocar. Cada respiración era un acto de resistencia, cada lágrima una promesa de no rendirse. En ese preciso instante, la elegante berlina negra de Ricardo Navarro, de 38 años, CEO de un imperio tecnológico que dominaba los mercados globales, redujo la velocidad en el tráfico congestionado. Ricardo, un hombre cuya vida había sido vaciada 5 años antes por la pérdida de su amada esposa, Sofía, y del bebé que esperaban, vivía ahora una existencia marcada por un trabajo incesante, un refugio estéril para escapar del luto que lo consumía. Sus ojos, habitualmente distantes y carentes de expresión, se detuvieron en la figura frágil pero resuelta de Alejandra. Había algo en su porte, en su determinación silenciosa, que le recordó a Sofía, una chispa de fuerza y vulnerabilidad que había creído perdida para siempre. Una emoción inesperada, casi un escalofrío, le atravesó el pecho, un eco de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de ambición y éxito. Contra toda su costumbre, contra toda lógica racional, su pie se movió hacia el freno, el coche se detuvo bruscamente. Su mirada estaba fija en Alejandra, y en ese momento, el frío cálculo del mundo de los negocios dejó paso a un impulso casi primordial, un deseo irrefrenable de tender una mano. No era compasión, no era piedad, sino un reconocimiento de esa misma dignidad que había admirado en Sofía. Una cualidad rara y preciosa que brillaba incluso en la más profunda desesperación. Ricardo bajó del coche, su imponente figura proyectando una sombra sobre la pequeña Alejandra. Su voz, habitualmente firme y autoritaria, se suavizó ligeramente mientras le ofrecía ayuda. Alejandra, aunque envuelta en un velo de desconfianza, resultado de demasiadas decepciones y traiciones, percibió una sinceridad inesperada en su mirada, una luz que iba más allá de la simple caridad. Aceptó, con un nudo en la garganta, la oferta de un empleo temporal, reorganizar la vasta y desordenada biblioteca de su suntuosa villa.
situada en las colinas a las afueras de Madrid, un lugar donde los libros se acumulaban como tesoros olvidados. Ricardo, con una intuición que lo sorprendió a sí mismo, también le ofreció la casa de invitados dentro de la propiedad, dándose cuenta de que la joven no tenía dónde pasar la noche. La villa, una obra maestra de arquitectura moderna inmersa en un exuberante parque, era un contraste sorprendente con su actual condición de indigente. Cada detalle, desde el mármol pulido hasta los cuadros de autor, gritaba riqueza y privilegio, un mundo a años luz de su realidad. Alejandra se sintió una intrusa, una hoja seca llevada por el viento a un jardín cuidado, pero la necesidad era un amo severo y su dignidad, aunque doblada, no estaba rota. La aceptación de Alejandra no fue dictada por ingenuidad, sino por una desesperación lúcida y una esperanza frágil. Su mirada, aunque velada por el cansancio, no traicionaba su misión, sino una fuerza interior que Ricardo, acostumbrado a dominar y a ser obedecido, encontró inesperadamente intrigante. La casa de invitados, aunque definida como para huéspedes, era, en realidad, una pequeña villa independiente, con todas las comodidades imaginables, un lujo que Alejandra nunca se habría atrevido a soñar. El primer día, mientras Ricardo la conducía por los inmensos pasillos de su mansión, el silencio entre ellos era denso, cargado de expectativas no dichas y de una formalidad incómoda. Ella se sentía pequeña e insignificante en ese mundo de grandeza, pero la promesa de un techo y de un trabajo, aunque temporal, le daba la fuerza para seguir adelante. Ricardo, por su parte, se encontraba observándola con una curiosidad que no sentía desde hacía años, una curiosidad que lentamente comenzaba a rasgar la coraza de indiferencia que se había construido. Era como si la presencia de Alejandra hubiera desencadenado algo profundo dentro de él, un recuerdo, una emoción que había suprimido diligentemente. Alejandra comenzó su trabajo en la biblioteca, un laberinto de estanterías que se extendían del suelo al techo, repletas de volúmenes de todo tipo, algunos antiguos y encuadernados en cuero, otros modernos y brillantes. La tarea era inmensa, casi abrumadora, pero Alejandra se sumergió en ella con una tranquila competencia y una dedicación que sorprendió a Ricardo. Cada libro era manejado con cuidado, cada sección organizada con una lógica impecable. Ricardo, desde su estudio adyacente, la observaba de vez en cuando, notando su meticulosidad, su concentración, su capacidad para transformar el caos en orden. Nunca hubo una queja, nunca un suspiro de cansancio, solo el susurro de las páginas y el ligero ruido de los libros reorganizados. Su presencia, al principio una sombra discreta, comenzó a llenar el vacío de la villa, un vacío que Ricardo había ignorado durante demasiado tiempo, llenándolo con el eco de su propio dolor. Lentamente, imperceptiblemente, algo comenzó a moverse dentro de él. Era un despertar, un tenue atisbo de vida que se abría paso a través del letargo del luto. La villa, antes un mausoleo de recuerdos y soledad, comenzó a respirar de nuevo gracias a la presencia discreta pero significativa de Alejandra. Ricardo se encontraba haciendo pausas más largas en el trabajo, paseando por la biblioteca con la excusa de revisar los progresos, pero en realidad deseoso de intercambiar algunas palabras con ella. Le traía un café caliente, un té de hierbas, o simplemente se sentaba en silencio, observándola trabajar. Sus conversaciones eran inicialmente formales, limitadas al trabajo, pero poco a poco se extendieron a temas más personales, pequeños fragmentos de sus vidas que se compartían con cautela. Alejandra, aunque manteniendo una cierta distancia profesional, respondía con amabilidad y una gratitud sincera por su inesperada generosidad. Ricardo descubrió en ella una fortaleza de espíritu y una dignidad que iban mucho más allá de su corta edad y su condición actual. Su presencia era un bálsamo para su alma herida, un tenue hilo de esperanza que comenzaba a tejer una nueva trama en su existencia. El silencio de Mimonsete. La villa ya no era opresivo, sino confortable, lleno de una tranquila armonía. Día tras día, la formalidad entre ellos se disolvió, siendo reemplazada por una naciente comprensión
y un respeto mutuo que iba más allá de la relación empleador-empleada. Ricardo, con una atención que no había dedicado a nadie en años, comenzó a notar los pequeños detalles, el cansancio en el rostro de Alejandra, la forma en que se sostenía el vientre, sus miradas soñadoras cuando hablaba del futuro bebé. Sin darse cuenta, sus acciones se volvieron más atentas. Le traía aperitivos saludables, se aseguraba de que descansara lo suficiente e incluso le sugería libros sobre maternidad de su propia biblioteca. Alejandra, conmovida por estas atenciones inesperadas, sintió nacer en sí una confianza que ya no creía posible. Su corazón, endurecido por las decepciones, comenzaba a calentarse. Hablaban durante horas, no solo de libros, sino de sueños, de miedos, de ese pequeño ser que pronto llegaría. Ricardo se encontraba hablando de Sofía, de su pérdida, un tema que había evitado durante años. Alejandra escuchaba con empatía, sin juzgar, y en esas conversaciones el peso de su luto parecía aligerarse, aunque solo un poco. La fecha probable del parto se acercaba, y con ella una tensión palpable llenaba el aire. Ricardo se sentía extrañamente protector, un instinto que lo sorprendió. Había preparado una habitación para el bebé en la casa de invitados, con una cuna y pequeñas ropas, un gesto que Alejandra no esperaba y que la conmovió profundamente. Una tarde, mientras cenaban en la cocina, una comida sencilla que Alejandra había preparado con las verduras de la huerta de la villa, la conversación fue interrumpida por un dolor repentino y agudo. Alejandra se llevó una mano al vientre, el rostro contraído. Las contracciones habían comenzado, inesperadas, 5 semanas antes de lo previsto. El pánico brilló en sus ojos, pero Ricardo reaccionó con una calma y una prontitud que la sorprendieron. Sin dudarla subió al coche, su voz firme y tranquilizadora mientras se dirigían a toda velocidad hacia el Hospital Universitario La Paz. Su corazón latía desbocado, pero su mente estaba lúcida, concentrada solo en Alejandra y en el pequeño que estaba por nacer. Las horas siguientes fueron un torbellino de ansiedad y espera. Ricardo permaneció al lado de Alejandra todo el tiempo, su mano apretada en la suya, ofreciendo un apoyo silencioso pero inquebrantable. No era un marido, no, era un novio, pero en ese momento actuaba con la dedicación de un padre, de una pareja. Cuando el pequeño Santiago vino al mundo, un llanto débil que llenó la sala de partos, la emoción abrumó a Ricardo de una manera que no sentía desde hacía años. Pero la alegría pronto se vio empañada por la preocupación. El bebé había nacido prematuro y necesitaba cuidados intensivos. Santiago fue trasladado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ricardo nunca se separó de Alejandra, ni del recién nacido. Las noches pasadas en el hospital, entre el tic-tac de las máquinas y la tenue respiración de Santiago, cimentaron un vínculo inesperado. Ricardo cuidó de ambos, llevando comida a Alejandra, velando al pequeño, leyéndole historias en voz baja. Su presencia era una roca, un faro en la tormenta. La unidad de cuidados intensivos neonatales se convirtió en su mundo durante las semanas siguientes. Ricardo, el magnate de la tecnología acostumbrado a tratar con cifras astronómicas y complejas decisiones empresariales, se encontró aprendiendo los delicados ritmos de la vida neonatal, a reconocer las señales de Santiago, a celebrar cada pequeño progreso. Su vida, antes tan vacía y centrada en el trabajo, se llenó de un nuevo propósito, de una ternura que había creído haber perdido para siempre. Alejandra lo observaba, el corazón rebosante de una gratitud que iba más allá de las palabras. Él estaba allí, todos los días, sin pedir nada a cambio, un apoyo incondicional que ella nunca había conocido. Las enfermeras y los médicos los consideraban una pareja, una familia, y ninguno de los dos los corrigió. En esos días difíciles, entre la fragilidad de un recién nacido y la fuerza silenciosa de un hombre que había reencontrado la esperanza, la relación entre Ricardo y Alejandra se transformó. Ya no eran solo empleador y empleada, sino dos almas que, a través del dolor y la vulnerabilidad, estaban construyendo algo nuevo, algo profundo. El vacío que Ricardo había llevado dentro de sí durante 5 largos años comenzó a llenarse, no con el recuerdo del pasado,
sino con la promesa de un futuro. El regreso de Santiago a casa, después de semanas de cuidados intensivos, fue un momento de alegría indescriptible. Un pequeño milagro que llenó la villa de risas y llantos, de aromas a leche y pañales. La casa de invitados, antes silenciosa e impecable, ahora resonaba con la vida de un recién nacido. Y Ricardo se encontraba sonriendo más a menudo, una sonrisa auténtica que le iluminaba los ojos. Se movía con una naturalidad sorprendente entre biberones y cunas, cambiando pañales con una destreza inesperada para un hombre acostumbrado a delegar cada tarea. Alejandra, aunque exhausta, irradiaba una felicidad que la hacía aún más hermosa. Su gratitud hacia Ricardo era palpable, un sentimiento que se expresaba en cada mirada, en cada gesto. Su rutina diaria se fusionó en una armonía inesperada. Alejandra se ocupaba de Santiago, pero Ricardo siempre estaba presente, ofreciendo su ayuda, su hombro, su presencia tranquilizadora. Las noches de insomnio eran compartidas, las pequeñas victorias celebradas juntos. La casa ya no era solo un lugar de trabajo, sino un nido, un refugio, un lugar donde tres almas heridas estaban aprendiendo a sanar juntas. La relación entre Ricardo y Alejandra se profundizaba cada día más, evolucionando de un vínculo de gratitud y respeto profesional a algo mucho más íntimo y profundo. Sus conversaciones se hacían más largas, sus risas más frecuentes. Ricardo descubrió en Alejandra una mente brillante, una sensibilidad aguda y una resiliencia que lo admiraba. Ella, por su parte, veía en él no solo al magnate, sino a un hombre de gran corazón, herido, pero capaz de amar con una profundidad inesperada. Se encontraban hablando del futuro, no solo del pequeño Santiago, sino también del suyo, un futuro que, hasta hacía unos meses, parecía impensable para ambos. Sus manos se rozaban accidentalmente, y cada toque estaba cargado de una tensión dulce, de un deseo aún no expresado pero innegable. El parque de la villa, con sus senderos sinuosos y sus árboles centenarios, se convirtió en su santuario, el lugar donde paseaban con Santiago en el cochecito, hablando de sus sueños, de sus miedos, de sus deseos más recónditos. El sol que se filtraba entre las hojas creaba juegos de luz, casi bendiciendo la naciente armonía que los envolvía. Ricardo, que siempre había creído que su corazón estaba sellado por el dolor, sentía una nueva vida pulsando dentro de sí. Alejandra, con su fuerza tranquila y su amor incondicional por Santiago, había reavivado en él una llama que creía extinta para siempre. Era un amor diferente al que sintió por Sofía, no un sustituto, sino una extensión, un nuevo capítulo que se abría en su vida. Ya no era solo el CEO exitoso, sino un hombre que había redescubierto la alegría de dar y recibir afecto, la belleza de la cotidianidad, la maravilla de una familia. Alejandra, por su parte, había encontrado no solo un refugio, sino un hogar, una pareja, un padre para su hijo. Su pasado de abandono y traición parecía desvanecerse ante la solidez y la ternura que Ricardo le ofrecía. El pequeño Santiago era su puente, el símbolo viviente de una segunda oportunidad, un vínculo indisoluble que los unía de una manera que iba más allá de las palabras. La felicidad, una sensación que Alejandra casi había olvidado, había vuelto a formar parte de su vida, una ola cálida que le llenaba el pecho cada día. Una tarde, mientras Ricardo y Alejandra jugaban con Santiago en el salón, el sonido estridente del timbre interrumpió su idílica quietud. Ricardo, molesto por la intrusión, se dirigió a la puerta, seguido por Alejandra con Santiago en brazos. Cuando abrió, la figura que se alzaba en el umbral fue como un puñetazo en el estómago para Alejandra. Era Diego, su expareja, el hombre que la había echado a la calle, el rostro que representaba su pasado más doloroso. Sus ojos eran fríos, calculadores, y una sonrisa sardónica enmarcaba sus labios. Vestía un traje caro, un intento fallido de ostentar un éxito que no poseía, y su cabello estaba peinado hacia atrás con una pomada brillante. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Diego lanzó una mirada despectiva a Alejandra, luego sus ojos se posaron en Santiago, y una expresión de falso interés, casi de propiedad, cruzó su rostro. Ricardo,
Percibiendo inmediatamente la amenaza, se interpuso instintivamente entre Alejandra y el niño, su postura expresando una protección firme e inequívoca. Diego, con un tono melifluo y untuoso, comenzó a hablar, sus palabras goteando veneno. Alejandra, querida, hace tiempo que no nos vemos, ¿verdad? Y veo que has progresado. Su voz era baja, casi un silbido, y sus ojos se movían rápidamente entre Alejandra, Santiago y Ricardo, calculando cada detalle. Luego, con una arrogancia que no conocía límites, se dirigió directamente a Ricardo. «Es usted el padre de este niño, supongo, porque verá, yo soy el verdadero padre, y tengo derechos». Su afirmación fue una explosión en el silencio de la villa, una onda de choque que hizo palidecer a Alejandra. Ricardo, aunque manteniendo la calma, sintió que la rabia le subía por dentro, un fuego frío que le quemaba las venas. Su mandíbula se tensó, pero su voz permaneció firme, glacial. «No entiendo de qué está hablando. Usted no tiene ningún derecho aquí». Diego se rió, una risa desagradable que resonó en la gran sala. «Oh, sí que los tengo, y estoy aquí para reclamarlos, o para discutir un acuerdo si lo prefiere. Después de todo, un niño es una inversión, ¿no?». Sus palabras eran una insinuación repugnante, una oferta velada de compraventa, y Alejandra sintió que la sangre se le helaba en las venas. La calma de Ricardo, habitualmente inquebrantable, fue puesta a prueba por las palabras despreciables de Diego. Sus ojos, normalmente penetrantes pero controlados, ahora brillaban con una rabia contenida. «¿Una inversión?». Su voz era un susurro peligroso. «Usted no es digno de pronunciar la palabra padre, ni de acercarse a este niño». Diego, ignorando la advertencia, dio un paso adelante, su mirada fija en Santiago. «Oh, pero sí lo soy, y tengo pruebas. A menos que quiera evitar una larga y costosa batalla legal, por supuesto. Una batalla que, le aseguro, sería muy perjudicial para su imagen pública, señor Navarro, y para su nueva familia». Su amenaza era clara, un intento de chantaje que apuntaba directamente al punto débil de Ricardo, su reputación y la protección de Alejandra y Santiago. Alejandra apretó a Santiago contra sí, su corazón latiéndole desbocado. Era la misma manipulación, la misma crueldad que había experimentado en el pasado con Diego, pero ahora no estaba sola. La mano de Ricardo se posó en su hombro, un gesto tranquilizador que le dio fuerza. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Diego, con una expresión de triunfo en el rostro, continuó desgranando sus exigencias, su tono volviéndose cada vez más arrogante. «Digamos, 1.000.000 de euros, para empezar, por mi renuncia a los derechos parentales. O podríamos ir a los tribunales. Y le aseguro, señor Navarro, que a la prensa le encantaría esta historia. El magnate de la tecnología que roba el hijo a un padre biológico indigente». Su risa era un sonido estridente, un insulto. Ricardo permaneció inmóvil, su mente trabajando a mil. No era el dinero el problema, sino la insolencia, la mezquindad de Diego, su voluntad de usar a un niño inocente como moneda de cambio. Alejandra, con una repentina oleada de coraje, dio un paso al frente. «No te permitiré que le hagas daño a Santiago, Diego. Esta vez no». Su voz era firme, desprovista del miedo que la había paralizado en el pasado. Diego la miró con desprecio. «Oh, Alejandra, siempre la misma ingenua. ¿De verdad crees que este señor te protegerá para siempre? Te usará y te tirará, justo como hice yo». Las palabras de Diego fueron un golpe bajo, un intento de minar la confianza entre Alejandra y Ricardo, pero el efecto fue el opuesto. Ricardo apretó la mano de Alejandra, un gesto de solidaridad y protección. «Usted no sabe con quién está hablando, Diego, y no tiene idea de cuánto estoy dispuesto a hacer para proteger a mi familia». Su voz era un trueno, y sus ojos ahora no solo estaban enojados, sino cargados de una determinación inquebrantable. Diego, sorprendido por la reacción, dio un paso atrás. No esperaba tanta resistencia ni tanta devoción por parte de Ricardo. Había subestimado el vínculo que se había creado entre ellos. Ricardo continuó, su voz resonando en la habitación. «Usted ha cometido un error, Diego, un error muy grave, y ahora pagará las consecuencias». Su amenaza no era vacía, sino cargada de un poder que Diego no podía comprender.
Alejandra miró a Ricardo. Su corazón se llenaba de una gratitud y un amor que nunca antes había sentido. En ese momento, comprendió que había encontrado no solo un refugio, sino un aliado, un protector, un verdadero compañero. El enfrentamiento con Diego había sacudido su tranquilidad, pero también había fortalecido el vínculo entre Ricardo y Alejandra. La amenaza inminente, lejos de dividirlos, los había unido aún más. Ricardo, con su red de abogados e investigadores privados, actuó rápidamente. No permitiría que Diego arruinara su nueva felicidad. Las pruebas de las intenciones de Diego, incluidas sus explícitas admisiones de querer vender al niño, fueron recopiladas con meticulosa precisión. La conversación grabada, los correos electrónicos, los mensajes, cada detalle fue un clavo en el ataúd de las pretensiones de Diego. Ricardo fue implacable, decidido a proteger a Alejandra y Santiago con todos los recursos a su disposición. Alejandra, aunque todavía sentía un escalofrío de terror al pensar en Diego, se sentía segura al lado de Ricardo. Su fuerza, su determinación, eran un bálsamo para su alma. Ya no era la joven asustada y sola, sino una mujer que había encontrado el coraje de luchar por su familia. El proceso legal fue rápido e implacable. Las pruebas contra Diego eran abrumadoras, su codicia y su crueldad expuestas sin piedad. El juez, ante la evidencia de sus intenciones de explotar al niño, no tuvo dudas. Todas sus pretensiones de derecho parental fueron anuladas, su figura legal como padre de Santiago cancelada para siempre. Diego fue humillado públicamente, su reputación destruida, su imagen de hombre de negocios arruinada. La sentencia fue una victoria no solo legal, sino moral, un triunfo de la justicia sobre la mezquindad. Alejandra y Ricardo salieron del tribunal de la mano. Una sensación de alivio y liberación los envolvía. El peligro había pasado. Su familia estaba a salvo. Ricardo, mirando a Alejandra y Santiago, sintió una oleada de amor y gratitud. Había encontrado su segunda oportunidad, su razón de vivir, su familia. Y en ese momento, su decisión fue clara, inequívoca. La decisión de Ricardo de adoptar a Santiago fue un paso natural, la cúspide de un amor que se había construido día tras día, superando las adversidades y las heridas del pasado. No fue solo un acto legal, sino una declaración de amor, un compromiso profundo e incondicional hacia el niño y hacia Alejandra. Los trámites burocráticos, normalmente largos y complejos, se aceleraron gracias a la influencia de Ricardo y a la clara evidencia de la situación de Diego. Cada documento firmado era un sello en un nuevo capítulo, una promesa de un futuro luminoso. Alejandra observaba a Ricardo en esos momentos, su corazón rebosante de una emoción indescriptible. Nunca habría imaginado que su vida pudiera dar un giro tan inesperado, que la desesperación pudiera transformarse en una felicidad tan pura y tangible. La villa, antes un símbolo de su soledad, ahora resonaba con la alegría y la esperanza de una familia que estaba naciendo, no por sangre, sino por elección, un vínculo forjado en el fuego de las dificultades y fortalecido por el amor. La adopción de Santiago por parte de Ricardo fue celebrada con una pequeña ceremonia íntima en la villa, un momento cargado de emoción y significado. Solo estaban presentes los abogados, un notario y algunos de los miembros más leales del personal de Ricardo, testigos silenciosos de un amor que trascendía todas las convenciones. Ricardo sostuvo a Santiago en sus brazos, sus ojos brillantes de emoción, mientras pronunciaba las palabras que lo convertían legalmente en padre. Alejandra, a su lado, sintió las lágrimas rodar por su rostro, lágrimas de pura felicidad. Era un momento de cierre con el pasado y de apertura hacia un futuro radiante. El pequeño Santiago, ajeno a la solemnidad del momento, sonreía y agitaba sus manitas, un símbolo viviente de su nueva familia. La dignidad de Alejandra, que había brillado incluso en su hora más oscura, ahora era recompensada con un amor y una protección que nunca había osado soñar. La verdadera riqueza, comprendieron ambos, no estaba hecha de dinero ni de poder, sino de lazos humanos, de afecto y de pertenencia. Tras la conclusión de los trámites de adopción, la relación entre Ricardo y Alejandra alcanzó un nuevo nivel de profundidad e intimidad.
Su amor, florecido entre las dificultades y fortalecido por la batalla común por Santiago, era ya innegable. Una noche, mientras paseaban por el jardín iluminado por la luna, Ricardo se detuvo y con una sonrisa que le iluminaba el rostro, le tomó la mano. «Alejandra», comenzó, su voz temblándole ligeramente por la emoción. «Tú y Santiago habéis llenado un vacío que creía insalvable. Me habéis dado una razón para vivir, para sonreír de nuevo. ¿Quieres convertirte en mi esposa? ¿Quieres que esta familia esté completa?» Alejandra, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, no dudó un instante. «Sí, Ricardo, sí, 1000 veces sí». El beso que siguió fue un sello a una promesa de amor eterno, una unión de dos almas que habían encontrado su camino la una en la otra, superando el dolor y la soledad. El cielo nocturno parecía brillar con una luz especial, casi para celebrar su felicidad. El matrimonio de Ricardo y Alejandra fue una ceremonia elegante pero sobria, celebrada en la capilla privada de la villa, rodeados de unos pocos amigos íntimos y los colaboradores más cercanos de Ricardo. Alejandra, con un vestido sencillo pero refinado, irradiaba una belleza serena, la felicidad iluminando su rostro. Ricardo, a su lado, era la imagen de un hombre finalmente en paz, su mirada fija en Alejandra con un amor profundo e incondicional. Santiago, vestido con un pequeño smoking, era el paje de honor, llevado en brazos por una de las cuidadoras que sonreía y aplaudía, ajeno al profundo significado de ese día, pero parte integrante de esa nueva familia. El intercambio de votos fue un momento conmovedor, las palabras resonando en la pequeña capilla, cargadas de esperanza y de un futuro construido sobre el amor y el respeto mutuo. La fiesta que siguió fue una explosión de alegría, un brindis por su felicidad, por su resiliencia, por su segunda oportunidad. Los años pasaron, trayendo consigo el crecimiento de Santiago y la profundización del vínculo entre Ricardo y Alejandra. La villa, antes un lugar de silencio y trabajo, era ahora un hogar vibrante, lleno de las risas de Santiago, de sus juegos, de sus preguntas curiosas. Ricardo y Alejandra trabajaban juntos, no solo como marido y mujer, sino como socios en cada aspecto de la vida. Ella, con su inteligencia y su sensibilidad, se convirtió en una figura clave en la gestión de las fundaciones benéficas de Ricardo, dedicándose a proyectos que ayudaban a mujeres en dificultad y a niños necesitados, una forma de dar voz a su experiencia y de transformar su dolor pasado en un motor de cambio positivo. Ricardo, por su parte, continuaba dirigiendo su imperio tecnológico, pero con una nueva perspectiva, un mayor énfasis en la ética y la responsabilidad social. Su vida ya no era solo una carrera hacia el éxito, sino un equilibrio entre ambición y valores humanos, entre beneficio y compasión. Santiago, ahora un niño de 5 años, era un torbellino de energía y curiosidad, con los ojos vivaces de Alejandra y la determinación tranquila de Ricardo. Su infancia era serena, llena de amor y atenciones. Nunca se le ocultó el hecho de que Ricardo no era su padre biológico, pero esto no tenía ninguna importancia. Para Santiago, Ricardo era simplemente papá, el hombre que lo había protegido, que lo había amado desde el primer momento, que siempre había estado ahí para él. La historia de su encuentro con papá Ricardo era una de sus favoritas, una fábula moderna que se le contaba a menudo, una historia de un niño que había encontrado a su familia en un lugar inesperado, gracias a un gran corazón y a una mano tendida. Era una historia que hablaba de amor, no de sangre, de lazos elegidos, no impuestos, de una familia construida sobre la base del cuidado y el respeto mutuo. La familia Navarro era un ejemplo viviente de cómo el amor y la resiliencia podían superar las mayores adversidades. Ricardo y Alejandra, antes dos almas solitarias y heridas, habían encontrado el uno en el otro la fuerza para sanar, para empezar de nuevo, para construir algo maravilloso. La pérdida de Sofía, la traición de Diego, las noches de insomnio en el hospital, todo había servido para forjar un vínculo indisoluble, un amor que había crecido a través del dolor y la alegría. Su casa no era solo una villa lujosa, sino un santuario de amor, donde la dignidad humana
era el valor más importante, donde la empatía y la justicia eran los cimientos de cada relación. Santiago era la prueba viviente de su amor, un niño que había recibido una segunda oportunidad, una familia que lo amaba incondicionalmente, un futuro luminoso. Su historia era un himno a la esperanza, un recordatorio de que incluso en las situaciones más oscuras, un pequeño milagro puede cambiarlo todo. Ricardo, mirando a Alejandra y Santiago jugar en el jardín, sentía su corazón rebosar de una felicidad que nunca habría creído posible. El vacío que lo había atormentado durante años había sido llenado por un amor que era más grande que cualquier dolor. Alejandra, al verlo, le sonrió, una sonrisa que hablaba de comprensión, de gratitud, de un amor profundo y duradero. Habían construido una vida juntos, no solo una casa, sino una verdadera familia, un lugar donde cada uno se sentía seguro, amado y valorado. Ya no había sombras del pasado, solo la luz de un presente radiante y la promesa de un futuro aún más hermoso. El éxito de Ricardo ya no se medía en cifras y adquisiciones, sino en la alegría que veía en los ojos de Alejandra y Santiago, en la serenidad que impregnaba su hogar, en la conciencia de haber construido algo infinitamente más precioso que cualquier imperio tecnológico. Su historia concluía con la imagen de una familia unida, sentada bajo el mismo plátano que un día había ofrecido refugio a Alejandra, ahora testigo de su felicidad. Santiago, sentado entre Ricardo y Alejandra, leía un libro ilustrado, su voz infantil llenando el aire con la magia de las palabras. Ricardo y Alejandra se tomaban de la mano, sus miradas encontrándose en un silencio cargado de significado. Habían aprendido que las verdaderas victorias no se miden en conquistas materiales, sino en la capacidad de amar, de perdonar, de crecer, la dignidad humana, la resiliencia, la empatía. Estos eran los verdaderos tesoros que habían descubierto a lo largo de su camino. Su vida era la prueba de que las segundas oportunidades existen, de que el dolor puede transformarse en esperanza y de que el amor, el verdadero, es la fuerza más poderosa de todas, capaz de sanar cualquier herida y de construir un futuro luminoso, paso a paso. La luz del atardecer envolvía la escena, dorando los rostros de Ricardo, Alejandra y Santiago, casi queriendo inmortalizar ese momento de perfecta armonía. Las sombras se alargaban, pero no traían consigo ninguna melancolía, solo la promesa de otro día, de otra aventura para vivir juntos. El perfume de las flores del jardín se mezclaba con el aire fresco de la tarde, y el sonido lejano de las campanas de una iglesia cercana parecía entonar una melodía de paz y gratitud. No había necesidad de palabras. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa era una afirmación de su amor, de su familia, de la vida que habían construido juntos. Era un cuadro de felicidad sencilla pero profunda, un testamento a la fuerza del espíritu humano y a la capacidad de encontrar la luz incluso después de las tormentas más oscuras. La historia de Alejandra y Ricardo era un relato de redención, de amor incondicional y de la belleza de un nuevo comienzo.